de sus bienes de cambio. Usted participó de dicho recuento y obtuvo los siguientes datos de corte. El último remito emitido, el número 402, el último informe de recepción, el 704. Últimas 3 cifras. La sociedad determina el costo del costo de venta por diferencia de inventario. Este dato es algo que siempre tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes estén haciendo el parcial o el ejercicio, cuando encuentren este dato, si es diferencia de inventario o inventario permanente, subráyenlo o resáltenlo de alguna manera para que les queden claro, digamos, por qué método van a tener que trabajar, ¿sí? Porque cambia mucho uno o el otro. La condición de venta es en depósito del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Condición, destino, ¿sí? Los precios de venta e IVA se calculan recargando en un 25% al costo contable histórico. O sea, el precio de venta nosotros lo vamos a tener que calcular teniendo en cuenta el costo y agregándole un margen de utilidad de un 25%. Las facturas se preparan una vez que la mercadería está lista para su despacho. Del subdiario de ventas y del análisis de los remitos, usted obtuvo la siguiente información. Y vemos a continuación. El remito 399, siempre lo comparamos, entonces el último remito emitido es el 402, ¿sí? Entonces vemos que es anterior a la fecha de corte. La fecha que tiene el remito es 30 de junio, la fecha de factura, perdón, el número de factura es la factura 900, la fecha contable es el 30 de junio, la fecha de entrega es el 3 de julio. Tenemos el precio sin IVA, ¿sí? De venta, y el costo, que, bueno, acá en este caso no está determinado. No sé si voy a leer todo y después vemos cada situación. Después tenemos el remito 400, voy marcando las cuestiones que interesan, ¿sí? La fecha del remito 3 de junio, la fecha contable 1 de julio y la fecha de entrega 30 de junio. Estas 3 fechas son las que ustedes van a tener que ir comparando para determinar en definitiva si corresponde hacer algún ajuste o no. El precio sin IVA y el precio de costo. La 401 tiene fecha 30 de junio, fecha contable 30 de junio, fecha de entrega 1 de julio y tenemos precio sin IVA y el costo. Y la 419 tiene fecha 30 de junio, contable 30 de junio y fecha de entrega 30 de junio y precio sin IVA 500 y el de costo no me lo da. Se trata de ventas que están todas grabadas en IVA al 21%. El día del inventario usted observó que la mercadería cuya salida respalda el remito 401, o sea esta, ¿sí? Que tenemos acá. Esta mercadería no fue recontada por encontrarse lista para el despacho. Y el despacho se efectuó a las 10 horas del 1 de julio. La mercadería correspondiente a los remitos enumerados fue comprada en mayo del 2004, es decir, antes de la fecha de cierre. Efectuó los comentarios pertinentes sobre las operaciones detalladas precedentemente y en su caso proponer los asientos de ajuste. Bueno, este es un típico asiento de bienes de cambio, práctico de bienes de cambio. Discúlpenme un segundo, ya sigo. Es un típico caso de bienes de cambio donde lo que tenemos que determinar en función a los últimos movimientos y a la última documentación de respaldo, teniendo en cuenta el corte de documentación, determinar si los últimos movimientos corresponden o tienen que estar dentro del ejercicio o corresponden al ejercicio siguiente. Las pruebas de auditoría que estamos haciendo o que tenemos en cuenta en este práctico son primeramente la prueba del corte de documentación, ¿sí? Luego vamos a tener en cuenta también la prueba de toma de inventario con respecto a los bienes de cambio, el inventario físico de bienes de cambio. Y por otro lado vamos a tener también en cuenta los hechos posteriores al cierre, ¿sí? En algunas cuestiones, como por ejemplo la fecha de entrega cuando es, en este caso por ejemplo el 3 de julio, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones que nosotros vemos o que vimos en la teoría como datos referidos
a procedimientos de auditoría que tenemos que hacer, en este caso es como que ya nos lo dan como dato a partir de haber hecho esos procedimientos de auditoría, ¿sí? O sea, hicimos el procedimiento de corte y obtuvimos estos números de los últimos remitos e informe de recepción. Realizamos el inventario de bienes de cambio y obtuvimos datos como que esta mercadería que estaba respaldada no fue recontada. O sea, todas estas situaciones que surgen en el enunciado corresponden a procedimientos de auditoría que fueron ya realizados por el auditor. Y lo que hace el auditor después de haber realizado los procedimientos es realizar las planillas, los papeles de trabajo y los ajustes correspondientes. Perdón, les pregunto, tengo una motosierra aparentemente funcionando fuera de mi casa. ¿Ustedes escuchan bien? ¿A la motosierra o a usted? Si me escuchan, bueno, no importa, si la Sí, escuchan a la motosierra, no puedo hacer nada, porque lo importante es que ustedes me escuchen, digamos, en el sentido que se pueda entender. Sí, ¿Se señor. escuchan? Sí, se le escucha, profe, sí. Esperen un segundo, voy a prender la luz, también me estoy quedando sin luz. Bueno, cerré la ventana a ver si disminuye, pero parece que no. Bueno, entonces les decía, lo que quiero que ustedes entiendan, porque me interesa que ustedes asocien la teoría con la práctica, ¿sí? En la práctica, los datos ya les están dados, ¿sí? Pero ustedes tienen que asociar a que esto corresponde a la prueba de corte, a que esta información corresponde a la toma de inventario, ¿sí? Y que ustedes, si tienen información posterior al cierre de ejercicio, tiene que ver con el relevamiento de hechos posteriores al cierre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es determinar con respecto al objetivo de integridad. ¿Ustedes se acuerdan del objetivo de integridad? Teníamos que determinar que todo lo que está contabilizado corresponde al ejercicio y también de que no existan omisiones de asientos que tuvieran que estar contabilizados en el ejercicio y que no lo estén. Para eso entonces vamos a tener en cuenta estas fechas, ¿sí? Para determinar con respecto al corte qué es lo que corresponde hacer en este ejercicio y qué es lo que va a corresponder hacer en el ejercicio siguiente y cuáles de todas estas situaciones son susceptibles de ajuste. Vamos a ir viendo entonces caso por caso. Acuérdense que la 401 es la que tiene como una llamada especial, ¿sí? Con respecto a las otras no dicen nada. Entonces, la primera cuestión que ustedes tienen que volver a recordar es que la condición de venta es en depósito del cliente. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar perfeccionada la venta? Acá con la fecha de la entrega. Me gustaría resaltar esto para que se vea. ¿Sí? La condición de venta es en depósito del cliente y entonces esto corresponde a que nosotros miremos la fecha de entrega. ¿Sí? Si la condición de venta fuera en el depósito de la empresa, es decir, condición de venta origen, ¿sí? Entonces a mí lo que me interesa es en qué momento salió de la empresa esa mercadería. En este caso me interesa saber en qué momento entró o se entregó, en este caso, al cliente. Entonces, vemos esta primera situación. Se hizo la factura, se hizo el remito, se contabilizó con fecha, la misma fecha que la factura y el remito, pero recién se perfeccionó la venta en el ejercicio siguiente. ¿Sí? El precio de venta, 580. Entonces, en esta situación, así con los datos que ustedes tienen, ¿consideran que hay que hacer algún tipo de ajuste o no? Y en teoría los bienes son de la empresa todavía, porque no está perfeccionada la venta. Es decir, la venta no está perfeccionada, corresponde una venta en el ejercicio siguiente. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que determinar. ¿Cuándo se perfecciona la venta? En este caso la venta se perfecciona en julio. Esto es ejercicio siguiente, porque nuestro ejercicio cierra en junio, ¿no?
El 3 de julio, que es el ejercicio siguiente, se perfecciona la venta. Ahora, pregunta número 2. ¿La venta está contabilizada en este ejercicio que estamos cerrando? Sí, porque dice la fecha contable, el fecha 30 del 6. Por eso Exactamente, corresponde acá ser ajuste. tenemos la fecha contable. Es decir, es una venta que ya se contabilizó en este ejercicio, pero que corresponde que se contabilice en el ejercicio siguiente. Entonces, la tercera pregunta que tenemos que hacernos es, vamos a hacer un asiento ajuste. ¿Cuál es el asiento ajuste que vamos a hacer? Anular la venta. Anular la venta, exactamente, vamos a anular la venta. Ese es el tercer punto, ¿sí? Primer punto, entonces dijimos cuándo se perfeccionó la venta. Segundo punto, ¿está contabilizada la venta en el ejercicio? Tercer punto, ¿qué tipo de ajuste vamos a hacer? Me dijeron en este caso el ajuste es anular la venta. Y el cuarto punto que vamos a tener que determinar es si tenemos que ajustar o no el costo, ¿sí? O sea, por cada punto tenemos 4 análisis que hacer. ¿En qué fecha se perfecciona la venta? Si la venta está o no está contabilizada, cómo es el ajuste que tenemos que hacer con respecto a la venta y qué pasa con el costo. ¿Sí? Entonces, vamos, me voy a cambiar al Excel. ¿Sí? Y tenemos el caso, yo le puse acá, el número del remito. ¿Sí? El número del remito 399 es el primero que vamos a ver. Entonces dijimos, vamos a anular la venta. ¿Cómo anulamos la venta? Damos vuelta el asiento, ¿sí? Damos vuelta el asiento. Si la empresa contabilizó deudores por venta, a IVA, en este caso, ¿qué IVA es? Débito fiscal, ¿sí? Nosotros anulamos venta, IVA, débito a deudores por venta. ¿Qué es lo que vamos a considerar como o sea, ¿dónde vamos a poner los 580? Siempre les digo, primero ubicar el valor que tenemos, ¿sí? En el caso del práctico, lo que nos dan, ese valor 580 es el precio sin IVA, es el valor neto, ¿sí? Entonces, el valor neto es el que corresponde a la venta. Luego consideramos el IVA y la sumatoria de los dos es lo que me va a dar deudores por venta. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos el ajuste de deudores por venta empezábamos colocando el importe de deudores por venta y de ahí calculábamos el neto? ¿Sí? En este caso es a la inversa porque me están dando ya el valor neto. Entonces yo coloco el neto en la venta, el IVA de débito fiscal lo calculo sobre el neto y el total, es decir, la sumatoria de los dos, es a deudores por venta. Entonces tenemos acá el primer asiento de ajuste que corresponde a anular la venta. ¿Sí? Ahora, bueno, yo ya les puse acá, ¿no? Vamos a ver si ya lo leyeron, seguro, no importa más. Dice, no corresponde tocar el costo de la mercadería porque la mercadería, dice, fue recontada en el inventario. Esta es la conclusión, pero si volvemos al práctico, lo que nosotros tenemos que analizar, como les dije, con respecto al costo, es si la mercadería fue recontada o no fue recontada. ¿Cuándo tenemos que considerar si la mercadería fue recontada o no fue recontada? El 6. Cuando se usa la diferencia de inventario. Exactamente, acá voy a marcar este otro concepto que les dije, que es cuando utilizamos el método por diferencia de inventario. Si nosotros tenemos este método de diferencia de inventario, lo que tenemos que hacer en cada caso es verificar si esa mercadería fue recontada o no fue recontada. ¿Y cómo vamos a saber con estos datos que tenemos acá en qué momento se hizo? Bueno, obviamente el recuento físico se hace siempre a fecha de cierre, ¿sí? O sea que el recuento físico se hizo al cierre y si la mercadería se entregó el 3 de julio, esa mercadería al cierre estaba en la empresa, ¿sí? Estaba en la empresa. Salvo que me dijera una excepción, como en el caso de la 401, de que no fue recontada,
nosotros entendemos que si estaba en la empresa, es mercadería que tiene que haber estado recontada, ¿sí? Las excepciones pueden ser que no haya sido recontada porque estaba lista para el despacho, o que no haya sido recontada porque estaba en tránsito, ¿sí? Pero si no tenemos ninguna observación con respecto a esa mercadería, nosotros vemos que si se entregó en julio, el 30 de junio esa mercadería estaba en la empresa. Y como estaba en la empresa, entonces la mercadería fue recontada. Y si fue recontada, entonces no me modifica el cálculo de la ecuación. ¿Se acuerdan la ecuación? Existencia inicial más compras menos existencia final. Si no me modifica la existencia final, porque esa existencia final estaba bien, porque esa mercadería fue recontada, si la mercadería fue recontada, corresponde a una mercadería que es de propiedad de la empresa. Y si nosotros estamos anulando la venta, quiere decir que la mercadería es de propiedad de la empresa, ¿sí? Entonces, en ese caso, no corresponde tocar o ajustar el costo de la mercadería vendida porque la mercadería fue recontada en el inventario. Vamos a ponerle acá un color para resaltarlo. Bien, entonces vamos otra vez al Word y vemos, ¿se entendió el primer punto? Vamos al segundo. ¿Sí? Se ¿Sí? entendió. Bien. Entonces vamos a la 400. ¿Qué dijimos? Lo primero que tenemos que ver, condición destino. Entonces, si es condición destino, en depósito del cliente, ¿qué voy a mirar acá? La fecha de la entrega. ¿Corresponde la venta al ejercicio? Sí. No porque... Ah, perdón. ¿Corresponde la venta al ejercicio, sí o no? Mm, corresponde Sí. la fecha de entrega. Por la Corresponde. fecha de Vemos entrega. la fecha de entrega que corresponde al ejercicio, ¿sí? Perfecto. Otra cuestión que tenemos que ver es que, eso ya se lo dije de entrada, que el remito esté dentro del corte, ¿sí? Fue 402, o sea que 400 está dentro del corte. Corresponde la venta al ejercicio. ¿Está contabilizada la venta al ejercicio? No, Dije, era la otra pregunta. No está contabilizada, porque acá me dice que se contabilizó el ejercicio siguiente, ¿sí? Entonces acá tenemos la situación inversa a la anterior. La mercadería se entregó en el ejercicio, la venta corresponde al ejercicio, pero por una cuestión de error administrativo, del momento en que el sector contable tomó la documentación o cualquier otra situación, esta se contabilizó recién en el ejercicio siguiente. Entonces nosotros tenemos que decir, no, esta venta corresponde que se contabilice en este ejercicio. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué tipo de asiento de ajuste tengo que hacer? tenemos que registrar la venta. La venta Tenemos que hay que, que- exactamente, tenemos que contabilizar la venta. Ese es el ejercicio, el ajuste que tenemos que hacer. Como la empresa lo contabilizó en el ejercicio siguiente, nosotros debemos decir, no, corresponde a este ejercicio y tengo que contabilizar la venta. Y luego, la pregunta que sigue es ver qué hacemos con el costo. ¿Mm? ¿Qué hacemos con el costo? ¿Me modifica el costo o no me modifica? No va a modificar el costo porque no está contabilizada. Ya está fuera de la existencia final, digo. No está en la existencia final de SIFO. Si fue entregada el 30 de junio, esa mercadería No está- por ya eso no no está en la está, existencia final. Y ya no cuando está, determinaron el Estaba costo, recontada. No está en asistencia. ¿eh? No estaba recontada en la existencia final, ¿sí? Porque se entregó el 30 de junio, es imposible que esté en el depósito del cliente y al mismo tiempo la hayamos recontado, ¿sí? No estaba recontada. ¿Y está bien que no esté recontada o la tendría que haber recontado? no, está bien que no esté recontada. Está Porque bien, ¿Está bien que no esté recontada? Exactamente, porque Está bien, tengo porque la está. venta. Entonces digo, el único asiento que tengo que hacer es con respecto a contabilizar la venta. ¿Ven? Que es lo que tengo acá. Entonces, ¿cómo contabilizamos la venta? Igual que cualquier venta, deudores por venta, ventas, IVA, débito fiscal. ¿Sí? El neto es el que colocamos en la venta, el valor que nosotros tenemos. Entonces colocamos el neto en la venta y de ahí sacamos los otros cálculos.
Y dijimos, no corresponde tocar el costo de la mercadería porque la mercadería no fue recontada en el inventario. Bien, vamos al próximo remito. El remito 401. Recuerden que este es el que tenía una observación, ¿sí? Este acá tenía una observación diferente a las otras que no tenían ninguna observación. Pero vamos a ir por partes. Vamos a ver la fecha de la entrega. Fecha de la entrega, 1 de julio. ¿Cuándo se perfecciona la venta? ¿En este ejercicio o en el ejercicio siguiente? El siguiente. En el ejercicio siguiente. Pregunta número 2. ¿Está contabilizada la venta? Sí. Sí, Sí. está contabilizada la venta. Entonces, ¿qué tipo de asiento tengo que hacer? ¿Qué tipo de ajuste tengo que hacer? Anular la venta. Anular la venta. Lo mismo que hicimos en el caso 1, en el 399, ¿sí? Tenemos que anular la venta. El precio neto va a ser 700, ¿sí? O sea, anulamos la venta, un asiento igual al que hicimos en el primer lugar. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el costo. Porque en este caso me dice que esa mercadería no fue recontada por encontrarse lista para el despacho. Se va a ver muy fuerte. No fue recontada. ¿Sí? Entonces, si no fue recontada en la existencia final, la pregunta es, ¿debería haber sido recontada? Sí. Sí, Sí, debería pues. haber sido recontada, porque si yo estoy anulando, si estoy anulando la venta, quiere decir que esa mercadería todavía es de propiedad de la empresa. Entonces, si debería haber estado recontada en el inventario, lo que va a suceder dentro de la fórmula que hacemos para la determinación del costo de las mercaderías vendidas, ¿qué parte de la ecuación me va a estar modificando? La existencia final ¿Aumenta o disminuye? aumenta. Aumenta la existencia final Aumenta la existencia final. ¿En cuánto? en 560. En 560 me va a afectar esa existencia final, ¿sí? Entonces, al aumentar la existencia final, ¿qué es lo que pasa con el costo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, porque en la ecuación la existencia final tiene saldo negativo. Bien, vamos entonces al ajuste. Y Entonces decimos, en la el tránsito. 401, ¿sí? Lo primero que hace, perdón, ¿Esa mercadería podría ser tránsito? Alima, ¿no? Sí. ¿Esa mercadería puede ser de tránsito o directamente mercadería de existencia final? No, es mercadería de existencia final porque dice que estaba en la empresa, ¿sí? No dice que estuviera en tránsito, dice estaba en la empresa y estaba lista para ser despachada y por eso no se recontó, pero estaba en la empresa, ¿sí? Entonces, anulamos la venta de la misma manera, siempre fíjense que en ventas va el importe neto, ¿sí? Yo repito, esto parece realmente hasta el hartazgo, pero después ustedes van y hacen macana en los parciales. Entonces, vuelvo a repetir, la venta por el neto, bueno, la venta por el neto, y después ajusto la ecuación, ¿sí? Si decimos disminuye el costo va en el haber, ¿sí? Porque el costo naturalmente tiene saldo deudor, entonces al disminuir el costo va en el haber, y aumenta la existencia final. O sea, en la misma medida que aumenta la existencia final, disminuye el costo. En este caso sí corresponde tocar el costo porque la mercadería no fue, a ver cómo la agrego acá, no fue recontada en el inventario, ¿sí? A diferencia de esta primera que habíamos dicho que sí fue recontada en el inventario. Entonces, en este caso, ajustamos la venta, es decir, anulamos la venta y ajustamos el costo de las mercaderías vendidas. Y vemos qué pasa en el último punto. El último punto dice que la fecha de entrega es dentro del ejercicio, la fecha contable también es dentro del ejercicio, la fecha del remito también es dentro del ejercicio,
Y entonces, ¿cuál es el problema? Que el Que el corte no remito- corresponde. Ah, perdón. Exactamente, no corresponde el corte. El corte acá es 402 y acá dice 419. Entonces, ¿qué podemos deducir de esta situación? ¿Cuáles pueden ser los posibles problemas que pueden haber sucedido acá? Que no hayan registrado el remito y cuando llegaron a la entrega del proveedor le dejaron la mercadería sin registrar el remito Y lo hicieron después, ¿sí? y le Lo hicieron hicieron después. como para decir, bueno, nos faltó el remito y bueno, lo hacemos ahora y con posterioridad, digamos, a la entrega. Esa puede ser una situación que puede haber sucedido. Otra situación que puede suceder y que es la que nos puede generar más inconvenientes es que se haya tomado el corte y aún después de haber tomado el corte la empresa haya continuado realizando facturas y remitos, ¿sí? Dentro del ejercicio. Esa situación, en este caso no nos provoca ajuste, pero esa situación es la que más inconveniente nos puede llegar a provocar. Por eso es la importancia de verificar los hechos posteriores al cierre, es decir, no me quedo solamente con el corte de documentación que hice a fecha de cierre, sino que además voy a mirar el día siguiente, o sea, el primer día hábil del ejercicio siguiente, voy a mirar cuál es la primera documentación utilizada en el ejercicio siguiente. Es decir, yo en este caso tendría que haber ido a verificar el remito emitido el día 1 de julio para ver cuál fue el primer remito emitido y verificar de esta manera que el corte de documentación se haya hecho bien. Porque puede suceder que el corte de documentación se haya hecho mal, es decir, tomado un número que después la empresa siguió utilizando, ¿sí? Las facturas y los remitos. La otra situación, que también suele suceder, es que las mercaderías se entregan, ya sea porque son clientes habituales, y después se les hace la factura y se les hace el remito, y a veces quedan en cuenta corriente o a veces inclusive después se Sí, cobra. lo raro sería es que la factura está dentro de las otras dos facturas, o sea, está en la misma fecha, 901 y 902 son correlativas. Ajá. Eso sería raro y el tema es que está contabilizado todo el 30 de junio, o sea que en definitiva lo más probable es que se hayan equivocado con el número de remito, no hayan registrado el remito nomás. Claro. Igualmente la O sea, auditoría habría que ver si la auditoría interna, si alguna vez registró que ocurren esos errores también. sí, eso es como para tenerlo como un punto débil de control, ¿no es cierto? Lo importante es que tenemos que entender nosotros que para que la empresa haya contabilizado el 30 de junio, la factura mínimamente la tenía, porque si no, ¿con qué va a contabilizar la empresa? La empresa, el sector contable no se entera por ósmosis de lo que hace la empresa. El sector contable se entera con la documentación de respaldo, ¿sí? Entonces, tuvo la factura para haberla contabilizado. Lo que sucede hoy día, que las facturas se hacen electrónicas, entonces las facturas pueden ir por un canal totalmente diferente a la entrega de las mercaderías, ¿sí? Y inclusive el remito, quizás, como dice el compañero, puede hacerse en un momento posterior, ¿sí? Por una cuestión de un olvido, pero la factura, al hacerse la factura electrónica, ya la factura puede llegar en el mismo momento que se confecciona al sector contable y que la venta esté perfeccionada o no esté perfeccionada. O sea que hay que tener cuidado en este sentido. Por un lado es más fácil, digamos, al ser todo electrónico, pero por otro lado, el tema de lo electrónico nos puede llevar también a otros inconvenientes de que una factura emitida en realidad no esté respaldando una verdadera venta realizada en el ejercicio. Bien, entonces en el último punto, lo único que ponemos como observación es que el error puede haber sido o del corte o puede haber sido un error de que el remito se emitió con posterioridad, pero que en definitiva no representa o no significa para nosotros como auditores ningún asiento de ajuste porque la venta corresponde al ejercicio y está contabilizada dentro del ejercicio. Tampoco corresponde ningún asiento de ajuste con respecto al costo. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este práctico?
¿No? No. Hablen ahora o Entendido. callen para siempre. Bien. ¿Hasta qué hora les dije que íbamos a extender la clase? 19:30. 19:30. Bueno, porque me tienen que avisar, a veces me voy. No, pero ahora tenemos tiempo todavía. 20 minutos de recreo. Sí, bueno. Espera un poquito. Bien. Vamos al siguiente práctico. ¿Ustedes están viendo ahí? ¿La pantalla del Word? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cuál dice usted, el 21? No, vamos a hacer el... Ah. Yo tenía como número 23, no sé si ustedes tienen otro número, pero es esta que dice mi bebé SRL. Por Mi favor, bebé. si la buscan. Es la 21, me parece a mí. Y es la última. Sí. Bueno, mi bebé SRL. ¿Sí? Bien, quise tomar este práctico, después igualmente vamos a hacer los otros, pero lo que quiero ver en este práctico es que tiene una situación de distintos bienes de cambio, ¿sí? En el caso anterior veíamos solamente las ventas y los remitos, pero sin tener en cuenta si era un solo bien de cambio o distintos bienes de cambio, ¿sí? En este caso vamos a ver que tenemos distintos productos de comercialización. Bien, Mi Bebé SRL es una empresa dedicada a la comercialización de pañales para niños. Usted ha sido designado por 4º año consecutivo auditor externo para dictaminar sobre los estados contables al 30 de abril, ¿sí? Quizás acá tienen otra fecha ustedes. ¿Me pueden decir? 30 de No, abril 30 del de abril. 2018. Bueno, cambia el año nomás, pero es 30 de abril, ¿tá? Vamos a decir el 30 de abril, entonces, si ustedes tienen alguna otra modificación, me avisan, ¿sí? Porque estos prácticos se actualizaron. A veces solamente actualizamos las fechas, pero a veces, en algunos casos, cambiamos los montos también. En función de la experiencia adquirida en años anteriores, usted sabe que el rubro bienes de cambio es el mayor riesgo de auditoría en los estados contables, ¿sí? Ya que existen deficiencias en el control interno de las existencias y de los costos, y en especial en la toma de decisiones. O sea que ya sabemos que tenemos puntos débiles de control en el rubro bienes de cambio, y por lo tanto, como dijimos al inicio, no sé si se acuerdan allá al principio cuando empezamos en la materia, hablábamos de que cuanto mayor eran los puntos débiles de control o las dificultades de control, el auditor tiene que hacer un mayor énfasis en la auditoría, es decir, extender sus procedimientos de auditoría para tratar de minimizar al mínimo, ¿qué riesgo? El riesgo de control. ¿No? ¿Cuál? El inherente. No, tampoco. O sea, queda el tercero, el de detección. El riesgo de detección es el riesgo del auditor, ¿sí? Entonces, en definitiva, a nosotros lo que nos interesa es decir, si ya sabemos que existe un riesgo de control, porque decimos que existe un punto débil de control en bienes de cambio, ya sabemos que existe el riesgo de control. El riesgo inherente es el riesgo de la actividad, no tiene nada que ver en este caso porque no es una actividad de riesgo, no es una actividad que pueda llegar a tener riesgo de, por ejemplo, diferencias de evaluación o algún tipo de riesgo de evaporación o algún tipo de riesgo de deterioro, ¿sí? Entonces el riesgo inherente en este caso no es. El riesgo de control ya está dado, ya sabemos que existe ese riesgo de control, entonces lo que queremos minimizar es el riesgo de detección, que es el propio del auditor. Yo lo que digo, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de pruebas y de controles para minimizar el riesgo de detección, ¿sí? Y poder llegar a una conclusión que sea lo más cercana a la realidad. Bueno, en mayo del 2004 inicia su visita final y recibe, fíjense que el cierre es en abril, entonces en mayo va ya a la visita final, ¿sí? Recibe por parte del contador de la empresa los siguientes saldos. La empresa ya ha registrado, perdón, les quiero aclarar, la visita final
no sé, es una terminología, no estoy de acuerdo. Por la visita final no quiere decir que fue la última vez que fue a la empresa. La visita final empieza el periodo de auditoría, ¿sí? Propiamente dicho, donde vamos a hacer todos las pruebas sustantivas, ¿sí? Quería aclararle, incluso hicimos un práctico con este término, pero la visita final no quiere decir que fue la última vez que fue a la empresa. Bueno, la empresa ya ha registrado el costo de venta del ejercicio siguiendo el método tradicional, ¿sí? Es decir, ¿qué me quiere decir con esto? Que el costo ya está determinado y lo vemos acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos la cuenta mercadería de reventa y tenemos el costo de la mercadería vendida y tenemos asociado la otra cuenta que es proveedores, ¿sí? Estos son los saldos que la empresa ya ha contabilizado, así que nosotros lo tomamos de un balance cerrado. Recuerden que nosotros empezamos a trabajar con un balance ya cerrado. Además, obtiene los siguientes datos relacionados con el rubro bienes de cambio. La empresa evalúa su existencia de acuerdo con el criterio PEPS, ¿sí? ¿Se acuerdan este, no? Claro. Bueno, primero Primero entrada, entrada, primero primero salida. salida. Ok. El saldo al 30 de abril se componía de la siguiente manera. Entonces teníamos 3 tipos de pañales, ¿sí? Una empresa dedicada a la venta de pañales. Tenemos 3 tipos de pañales: chicos, medianos y grandes. No, 4. Y extra grandes. 4. No sé por qué dije 3. Los chicos tenemos una cantidad 5.000 que fue comprada en abril y después tenemos 1.000 más que se compraron en mayo. Fíjense que los precios difieren en abril y en mayo, ¿sí? Después tenemos los medianos, que solamente se compraron en abril. O sea, no es que solamente se compraron en abril, sino que el saldo que tenemos es todo de abril. En los chicos tenemos un saldo de abril y tenemos un saldo de marzo. Pero en los... esperen, esto está la fecha... En mayo, profesora, los medianos. no, no es mayo, es marzo y abril. Porque mayo ya es el otro periodo. Claro, mayo ya es otro periodo. Es como que, claro, es mes y año, no me está diciendo día y mes. Por eso dice mes de entrada, ¿sí? Mes, marzo, abril, pero no sé por qué dice 05, es 04 nomás. No sé si ustedes tienen este error. Es marzo, abril. Sí, tenemos el mismo. Bueno, corrijan No, entonces. no está con el nuevo Esto, año. todo es el mismo año, lo que cambia es el mes. O sea, estos son del mes de marzo y el mes de abril. Mes de abril, mes de febrero, los pañales grandes, y los extra grandes tienen fecha en marzo, ¿sí? O sea, marzo, abril, febrero y marzo, todo el mismo año. Bien. Entonces, el único que tenemos, por así decirlo, 2 momentos diferentes en el stock, ¿sí? Es decir, 2 partidas, es con respecto a los pañales chicos, que tenemos una partida más antigua y una partida más cercana a la fecha de cierre, y en los otros casos tenemos una sola partida que corresponde a lo que quedó en existencia final. Sus papeles de trabajo indican que usted recontó las siguientes unidades en el inventario físico al 30 de abril. Es decir, nosotros presenciamos el inventario físico al cierre y pudimos obtener estas cantidades, ¿sí? Pañales chicos, 5.800. ¿Cuánto había contablemente? 5.000. 6.000. 6.000, ¿sí? 5 más 6.000. 1, 6.000 había contable, pero en el inventario había solamente 5.800. ¿Medianos cuántos había en el inventario físico? 5.000. 7.000. Y contablemente 7.000. Grandes, 4.500. Y contablemente 4.000. Y extra grandes, 5.500. Contablemente 5.000. ¿Sí? Entonces podemos ver de que ya había diferencias ahí con respecto al inventario, cosa que ya
sabíamos, porque dijimos que era uno de los rubros más complicados. Bueno, entonces dijimos, acá están estas diferencias, ahora tenemos que ver cuál es el porqué de las diferencias, porque una cuestión que nosotros como auditores primero detectamos la diferencia, ¿sí? O sea, acá si ustedes quieren hacer, pueden hacer un cuadrito, donde decir, bueno, diferencia, en pañales chicos hay 200 pesos de diferencia, en pañales medianos peso de diferencia y así sucesivamente, ¿sí? O sea, primero encontramos la diferencia. Y después vamos a tratar de detectar, buscar con los elementos de juicio que encontremos el porqué de las diferencias. Si encontramos el porqué de la diferencia, nuestro ajuste va a poder ser más puntual y específico. Y si no encontramos el porqué de la diferencia, tenemos dos opciones. Hacer un ajuste general, por ejemplo, a diferencia de inventario, porque no encontramos la justificación de la diferencia, o no hacer ajuste en el caso de que no sea un importe significativo. Bueno, ahora vamos a empezar a ver si encontramos el porqué de la diferencia. Con respecto al corte de documentación, al 30 de abril, usted tomó los siguientes datos asegurándose, fíjense lo que decíamos recién, asegurándose de que la documentación con numeración posterior estuviera en blanco. Última factura emitida, 3.180, con fecha 30 de abril. Último remito emitido, 4.050, con fecha 30 de abril. Y el último informe de recepción, 2.510, con fecha 28 de abril. ¿Por qué tenemos las tres documentaciones? Estas dos primeras tienen que ver con la salida de los bienes de cambio de la empresa, ¿sí? Es decir, el corte con respecto a la salida. Y la última tiene que ver con el corte con respecto a la entrada de los bienes de cambio a la empresa. Es decir, que por un lado podemos tener ajustes relacionados con ventas y deudores por ventas, pero también por otro lado podemos tener ajustes relacionados con proveedores, ¿sí? Bueno, al analizar las diferencias de inventario, usted obtuvo las explicaciones que se detallan a continuación. Bueno, acá vamos a ver el porqué de las diferencias. El remito 450 corresponde a una venta de 200 paquetes de pañales chicos. Este último remito que emitimos, una venta de 200 paquetes de pañales chicos. ¿Cuánto era la diferencia acá en los chicos? 200. 200. Entonces justamente acá tenemos redondito la diferencia de los pañales chicos, ¿sí? ¿Qué pasó con esta venta? Fue contabilizado en mayo, es decir, el ejercicio siguiente. Fecha en que fue facturado según la factura 3.181, ¿ven? Una posterior a la del corte, por un total de 3.872. La venta se realizó a 45 días con un sobreprecio del 6% mensual con respecto a operaciones de contado. ¿Qué pasó en este caso? El remito es anterior al corte, pero la factura es posterior al corte. ¿Qué sucedió acá? La mercadería salió de la empresa solamente con remito sin haber sido facturada, ¿sí? Como la empresa no facturó, ¿qué pasó? No se contabilizó la venta, ¿sí? No se contabilizó la venta porque no estaba la factura. Con el remito salió la mercadería físicamente y por eso no está en el inventario físico. Pero en el inventario contable no se contabilizó y a diferencia del práctico anterior, esto es inventario permanente. Entonces, de las 6.000 que tenía contabilizadas, no se contabilizó la venta y no se contabilizó la descarga del costo y por eso la diferencia entre lo contable y lo físico. ¿Sí? Entonces, la venta dice que se facturó en el ejercicio siguiente. Pero la entrega, o por lo menos el remito acá, dice que fue anterior, digamos, antes del cierre del ejercicio. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? Hay que contabilizar la venta, es la pregunta. ¿Qué ejercicio corresponde?
La primera el costo. pregunta, gracias Marcelo, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿a qué ejercicio corresponde la venta? Esa es la primera pregunta siempre. Después vemos si tenemos que ajustar, no tenemos que ajustar o qué es lo que tenemos que hacer. ¿Corresponde la venta a este ejercicio o corresponde al ejercicio siguiente? Yo creo que corresponde a este ejercicio porque la entrega fue en este ejercicio. Que no se haya facturado no quiere decir que no haya existido la venta. Esa está muy bien, una forma de entenderlo, ¿sí? ¿Alguien piensa de otra manera? ¿Alguien más piensa, digamos? ¿O los demás están de adorno? Hola, ¿hay alguien ahí? Estamos de acuerdo. Están todos de acuerdo. Bueno, vamos a decir entonces que la venta corresponde al ejercicio. Yo antes de decir que la venta corresponde al ejercicio tendría que tener más datos. O sea, yo como auditores no me quedo con esta información y voy a tener que buscar otra información. Por ejemplo, ¿qué información? ¿Cuándo llegó esa mercadería al depósito del cliente? ¿Cuál es la condición de venta de esa mercadería? ¿Sí? Evidentemente no fue recontada, o sea que al cierre no estaba, pero yo sé si esa mercadería está en tránsito entre el cierre y el 5 de mayo. Yo sé si estuvo en tránsito. Yo sé qué día llegó esa mercadería a la empresa del cliente, no lo sé. Solamente tengo la factura y el número, la fecha de la factura y el número de la factura. A mí me faltarían datos para decir si la venta corresponde a este ejercicio o no corresponde a este ejercicio. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan el análisis, porque siempre les digo, los ejercicios en auditoría son diferentes porque cada situación que se analiza es diferente, ¿sí? Si yo a esta misma situación les pongo que la mercadería llegó al domicilio del cliente el 1 de mayo, entonces la situación cambia totalmente. Porque voy a decir, llegó al domicilio del cliente, pero mientras tanto estaba en tránsito y era de la empresa. O sea que el cierre era de la empresa. Pero no se recontó porque no estaba físicamente, pero era mercadería en tránsito. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí, profe. Yo quiero que ustedes aprendan a razonar, porque después van y hacen los parciales de manera así como estructurada o metódica, y no es lo que queremos que ustedes aprendan, digamos, en auditoría, porque las auditorías justamente tienen mucho de esto de razonamiento, de entender cuál es la situación para entender cómo tengo que hacer el asiento de ajuste. Y también entender qué información es la que tenemos que buscar, ¿sí? En este caso, yo les puedo decir, falta información. Yo no me puedo quedar solamente con esa información. Yo como auditor tendría que buscar más información. Tendría que verificar, por ejemplo, en la documentación de respaldo, ¿qué voy a buscar para saber exactamente en qué momento se perfecciona la venta? El remito que tendría la fecha del remito podría ser una circularización del cliente. Podría también informarnos más o menos a ver desde cuándo el cliente tiene registrado La recepción de la mercadería. la compra. Bien, en la documentación de respaldo que mencionaste, el remito, lo que nosotros tenemos que ver en el remito no es la fecha del remito, sino la fecha de conformación. Se dice remito conformado, Sí, es el que sello recibió el que colocó cliente. la empresa que recibió el cliente, ¿sí? Entonces, cuando el cliente recibe la mercadería, sella ese remito con una fecha. Ese es el remito conformado, ¿sí? Es decir, estoy conforme, tal día, por ejemplo, el 1 de mayo se recibió esta mercadería y se recibió la cantidad que dice y las condiciones y la característica de la mercadería que dice. Ese es el remito conformado, ¿sí? Entonces, yo más que la fecha del remito, lo que buscaría es ese sello de la empresa, del cliente, de que en qué fecha entró o se selló ese remito de que entró esa mercadería a la empresa del cliente. Otra cuestión que debería buscar es la condición de la venta,
porque en el caso del ejercicio anterior me decía, para todos era la misma condición. A veces las empresas trabajan con una sola condición o trabajan con distintas condiciones dependiendo del cliente. Hay clientes con los que negocian destino y hay clientes con los que negocian origen. Entonces tengo que saber en cuál es la condición de la venta, ¿sí? Pero bueno, a falta de datos y habiendo analizado todas las demás variables, vamos a determinar que esta venta corresponde a qué ejercicio. Ante ¿El ejercicio actual? ante el, claro, por la entrega, Ante la pero falta de otra información. Exactamente. Al Por la próximo fecha de ejercicio. entrega. ¿Al próximo ejercicio? No, a este ejercicio. A este A ejercicio. este ejercicio sí no estaba en la Ejercicio. Porque no está en el stock, ¿sí? O sea, las dos conclusiones que podemos llegar es, no estaba en el stock porque ya fue vendida, conclusión A, o conclusión B es, no estaba en el stock porque estaba en tránsito, ¿sí? Si yo tomo la conclusión A, voy a tener que hacer un ajuste, y si tomo la conclusión B, voy a tener que hacer otro ajuste. Lo que sí está claro es que no estaba en el stock, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, como para que ustedes tomen todo el análisis. Conclusión A es que se perfeccionó la venta, es decir, no está en el stock porque fue vendido. Y la conclusión B es no está en el stock porque todavía está en tránsito. Y si está en tránsito, todavía es de la empresa hasta que llegue al domicilio del cliente. Bueno, vamos a ver entonces el Excel. Bien, en principio, ¿qué pasó? ¿Lo ven o no? no, por un momento no se veía. Bien, ahí está. En principio yo lo hice desagregado, ¿sí? 5.000 del primer lote y 1.000 del segundo lote. En el físico hago la diferencia en el lote más antiguo porque esa es la característica de la empresa, PEPS, ¿sí? Entonces la diferencia la hago en el lote más antiguo, no en el lote más nuevo, ¿sí? Tengo el precio unitario de los dos, tengo la diferencia, los 200 pesos de diferencia, y determino en definitiva cuánto me va a quedar o me tiene que quedar el stock al cierre, ¿sí? Después vamos a ver el tema de la evaluación. A ver, ¿no hice los asientos? Sí, hice los asientos. Bien, entonces, con respecto a los pañales chicos, tenemos este caso. ¿Es el mismo práctico? Perdón, voy a volver a leerlo. Sí, está bien los montos. Sí. Quiero volver a leer esto. Remito 450 corresponde a 200 unidades, fue contabilizado un total de 3.872, acá tengo el monto, y la venta se realizó a 45 días con un sobreprecio del 6% mensual, ¿sí? Entonces, bueno, acá en el Excel, entonces, vemos el cálculo, ¿sí? Del total, lo que fue facturado, el valor de contado, ¿sí? Dividido 1.6, porque necesito el valor de contado, segregar los componentes financieros implícitos, valor de contado, el neto de IVA y el IVA. Este es el valor. Disculpe. Sí, decime. No, que es el 6% mensual por 45 días, ¿no sería, cómo se dice? ¿9%? ¿O 6 y ¿Dice el mensual o es 9%? el total? La venta se realizó a 45 días con sobreprecio del 6% mensual con respecto a operación al contado. Bueno, sí, tenés razón. Habría que recalcular ahí. Sí, a veces pongo el 6% real, o sea, por toda la operación, y en este caso puse mensual. Bueno, entonces esto es cambio el enunciado. Bueno, tomen el 1,6. Después, si ustedes quieren, hagan el cálculo correcto. Está bien. En este punto, el componente financiero implícito no es lo que me interesa. Pero sí, hagan después el cálculo correcto. Para no tener que modificar todo lo que ya tengo hecho. Bueno, entonces,
dijimos que consideramos que la venta corresponde al ejercicio, entonces lo que hacemos es contabilizar esa venta. Deudores por venta. Está mal separado acá. Bueno. Deudores por venta por el total, ¿sí? Es decir, IVA incluido, intereses incluido, porque el deudor por venta me debe todo, me tiene que pagar todo. La venta por el valor neto, ¿sí? El componente financiero implícito, también por el valor neto de los intereses. Y el IVA débito fiscal por el IVA de las dos cosas, digamos, el IVA del interés y el IVA de la venta. Profe, ¿Sí? yo me perdí ahí. ¿Por qué le sacó el componente financiero? O sea, ¿sí o sí hay que sacar o...? En este caso, la venta dice que fue realizada con un sobreprecio de intereses, digamos. Por eso la profe netea el precio de la A venta. ver, siempre, o sea, a ver, vamos a la teoría. La teoría dice que la venta tiene que ir por un valor de contado, ¿sí? Eso es neto de componentes financieros implícitos, ¿sí? Asimismo, cuando hacemos la venta o cuando hacemos las compras, es decir, tanto en el ingreso, digamos, al patrimonio, como cuando determinamos el resultado, lo que tenemos que considerar siempre es el neto. Neto de IVA y neto de intereses, ¿sí? Por esa razón es que discriminamos o neteamos los componentes financieros implícitos. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí, profe, está bien. Si el planteo te dijera el valor, por ejemplo, 3.200 más un interés de tanto, entonces en ese caso 3.200 es tu neto y ahí vos calculás por encima el interés. Pero en este caso decía que incluye los intereses, ¿sí? Por los 45 días de financiación. Entonces lo que hacemos es sacarlo. Entonces contabilizamos la venta, ¿sí? Estos componentes financieros a devengar. Esta venta es exactamente a fecha de cierre, por lo tanto todo me va a quedar como componente financiero a devengar, pero tengan en cuenta que si esta venta, por ejemplo, nosotros decimos no, la venta corresponde al, no sé, 25 de abril, 5 días antes, ya vamos a tener una parte de intereses devengados. Entonces acá en la diferencia vamos a tener componentes financieros implícitos a devengar, componentes financieros implícitos devengados y, bueno, después el IVA, ¿sí? Tengan en cuenta con respecto a la fecha. ¿Está? Y luego, como es inventario permanente con método PEPS, lo que vamos a hacer es la descarga del costo al valor de el primero entrado. En este caso, este lote, que no tengo ahora la fecha, pero tenía un valor de costo de 11 pesos. Precio de compra, 11 pesos. ¿Sí? Este no es precio, es costo. Costo unitario. Bien. Entonces, hacemos el costo de las mercaderías vendidas, 200 unidades por 11, ¿sí? Porque es método PEPS. Y hacemos la descarga del costo. Costo a mercaderías, en este caso le puse abreviado, que sería pañales chicos. Bien. ¿Se entendió ese punto? Sí, profe. Vamos al próximo análisis. Chicos, medianos. La diferencia corresponde a una compra efectuada a la mejor, fíjense que en este caso fue un problema de venta, en este caso un problema de compras. La diferencia corresponde a una compra efectuada a la mejor S.A. que fue recibida el 15 de mayo. En este caso, la mercadería no ingresó hasta el 15 de mayo. Con informe de recepción 2.554. Fíjense el corte. ¿Dónde estaba el corte? Me perdí. Acá. 2.510. 2.510 el corte y este es 2.554. O sea, es bastante posterior al corte.
Y la empresa decidió contabilizar bienes de cambio porque ya había abonado el importe de la compra el 23 de abril del 04, para que el proveedor le mantuviera el precio de 12 pesos por paquete vigente en la anterior compra del mes. Entonces, ¿cuál es la situación acá? La empresa lo que hizo fue un anticipo, ¿sí? El 23 de abril del 04. Por norma, nosotros sabemos que los anticipos de bienes de cambio corresponden a bienes de cambio, ¿sí? O sea que la empresa contabilizó bienes de cambio, con el error que yo siempre les digo que no cometan, de contabilizar en el rubro bienes de cambio como bienes de cambio, ¿sí? O sea, hay que contabilizar el anticipo en el rubro bienes de cambio, pero no con la misma cuenta. En este caso, no como pañales medianos. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, suceden estos problemas. Al cierre no tenemos las mercaderías que tenemos que tener. ¿Sí? ¿Se entendió? Los Sí. anticipos se contabilizan en el rubro viene de cambio, pero con una cuenta diferenciada, para no tener justamente el problema de la diferencia de inventario al cierre. Entonces, bueno, acá la situación es esa. La empresa, fíjense que tiene contabilizado 7.000, cuando en realidad existen solo 5.000. Hay 2.000 pesos de diferencia. Estos 2.000 pesos, perdón, estas 2.000 unidades, no son pesos, 2.000 unidades de diferencia corresponden a esta factura, este informe de recepción posterior a la fecha de cierre, ¿sí? Y la pregunta acá es si la compra corresponde al ejercicio siguiente o corresponde al ejercicio actual. Y debido a que el informe de recepción es muy posterior al corte que se hizo el 28 del 4, correspondería al siguiente ejercicio. Pero como usted dijo en el punto anterior, habría que analizar otras cosas que no nos está, otros datos que no nos está dando para ver si cuál fue la situación por la que se dio eso. Ujú. ¿Qué otras cosas analizarías? No sabría. A ver, tendría que leer de vuelta. A los demás. Yo me encuentro ante esta situación así y dije, sí, decime Marisa. No, Marisa. La circulación. Otra vez me fijo en el remito del cliente. Sí, está bien, me fijo en el remito del cliente, pero no me va a decir algo diferente en este caso porque yo tengo el informe de recepción. O sea, el remito va a decir lo mismo que el informe de recepción. ¿Qué otra cuestión tengo que analizar? Yo de entrada les dije, ¿esto qué es? ¿Qué hicieron el 23 de... ¿Qué fecha era? ¿Qué voy de nuevo? 23 del 4. 23 de abril. ¿Qué es lo que hicieron el 23 de abril? Abonar el O importe sea, de la compra. pagaron un anticipo. Un anticipo. Sí, Entonces, Anticipo nosotros fijación decimos, de precio, profe, pero El porcentaje. ok, del pero ¿qué tenemos? el ¿Qué dijiste, porcentaje- Cristina? El porcentaje, el anticipo respecto al precio de la compra, No, se fue. parece que pagaron el 100%. Ah, Y se abonaron el importe de la compra, o sea que el total de la compra lo abonaron. ese. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Me lo están diciendo, pero no me lo dicen. Te dicen, hicieron un anticipo. Y si yo digo, la empresa hizo un anticipo, ¿qué es lo que voy a ir a buscar? El recibo del anticipo. Está bien, el recibo. ¿Y? Y si el proveedor, si la mercadería realmente no estaba o no está contabilizada, No, y si el la proveedor, mercadería no y si el, estaba. y si el proveedor realmente confirma que tiene el anticipo, que recibió el anticipo y que congele el precio del Sí, contrato, la todo facturación. eso te dicen, todo eso como dijiste, sí. O sea, verificaste todo que sí. ¿Qué te falta?
La mercadería. Tienen que verificar si la empresa contabilizó el anticipo. O sea, está bárbaro. Entendemos que es un anticipo. El proveedor nos dice, sí, me pagaron, tengo el recibo, todo ok. ¿Pero está contabilizado el anticipo? Está contabilizado, por eso hay una diferencia. Si no, no habría una diferencia. Está mal No. contabilizado. No. La diferencia está porque no. No se contabilizó bien. La diferencia está porque se contabilizó. Erróneamente, como mercadería y Contabilizó no como como mercadería, anticipo. pero no como anticipo. Exactamente, se contabilizó como mercadería. Viene de cambio. O Se sea, contabilizó como viene de cambio. habría que ver si no está duplicado el asiento en todo caso, con diferentes cuentas directamente. A ver, vamos a pensar cómo hizo la empresa el asiento. ¿Cómo creemos que hizo la empresa el asiento? Cuando recibió esos pañales, hizo un asiento porque está aumentando el stock, ¿no es cierto? ¿Por cuánto? La mercadería la recibió el 15 de agosto, profe. Total. Y en ese momento no estaba. Y nosotros estamos haciendo el 15 de mayo. Y nosotros estamos haciendo el 30 de abril, o sea que en definitiva la empresa en ese momento no tenía la mercadería. No, eso está claro. Yo quiero saber qué asiento, Entonces, qué cuando asiento la hizo la empresa mercadería. cuando registró el anticipo, registró mercadería, porque si no, no tendría la cantidad contabilizada. Exactamente, contabilizó mercadería. ¿Cómo sería el asiento que hizo la empresa? Mercadería, A en caja. este caso, medianos, ¿sí? Mercadería medianos. A caja. Anticipo de cliente. No, no dice anticipo. No. Fíjate. A caja. Crédito, caja. A caja directamente. Y sí, a caja, porque fue un anticipo, pero está mal registrado. Porque fue con efectivo, o sea, le pagó el total, dice. ¿Sí? Entonces, limpiando un poco todo lo que me dijeron, porque escucho ahí distintas voces, entonces la empresa contabilizó mercaderías M, sí, o sea, mediano, ¿sí? El IVA crédito correspondiente a caja. Ese es el asiento que hizo la empresa. Yo tengo que entender el asiento que hizo la empresa para saber qué es lo que tengo que ajustar. ¿Sí? La empresa hizo ese asiento, contabilizó mercaderías M. ¿Está bien que la empresa contabilice mercaderías M? No, Okay. tenía que haber registrado anticipo. Tenía que haber contabilizado anticipo. Anticipo a proveedores dentro del rubro viene de cambio, pero una cuenta separada, ¿sí? El IVA a crédito porque lo pagó, a caja porque la caja sí salió antes del cierre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el asiento que tenemos que hacer ahora? Y habría que revertir el asiento original y hacer el asiento, el verdadero anticipo a proveedores. Bueno, Mercadería de anticipo. O sea, dar de baja mercadería. Anticipo a mercadería en realidad. Dar de baja mercadería directamente. ok, ese es el asiento de ajuste correcto. Anticipo a proveedores dentro del rubro viene de cambio, le puse ahí entre paréntesis. ¿Ustedes están viendo el Excel ahora? ¿Sí? Bien. Sí. Anticipo a proveedores dentro del rubro bienes de cambio a mercaderías M de mediano, ¿sí? O mediano, mercadería mediano, para diferenciarla de la otra, ¿sí? Por 24.000, que es la diferencia en pesos, porque 2.000, la cantidad. 2.000 es la diferencia en unidades, ¿sí? Son 2.000 unidades de diferencia, pero esas 2.000 unidades de diferencia las tengo que multiplicar por 12, que es el costo. 2.000 unidades por 12 es lo que me da, 2.000 unidades por 12, tienen ahí el cálculo, 24.000 el valor del ajuste, ¿sí? Entonces anticipo a proveedores a mercaderías M. Bueno, entonces van viendo cómo hay que hacer, digamos, el análisis, más allá del ajuste, porque por ahí el ajuste ustedes ya lo tienen, bueno, bárbaro, pero tienen que hacer el análisis en cada caso, ¿sí? En este caso estaba contabilizado incorrectamente o diferente a lo que corresponde, porque dice, la norma dice bien, incluye los anticipos por la compra de estos bienes. Entonces hay muchas veces que suceden estos problemas porque se contabiliza directamente como mercadería, porque la norma dice que incluye
los anticipos. Pero para evitar los errores de diferencia de inventario, se tiene que contabilizar, sí, dentro del rubro, porque son ya de propiedad de la empresa, el anticipo más que congela precio, pero en una cuenta diferente para que no me afecte el stock, ¿sí? Para no me afecte esa diferencia de stock. ¿Por qué? Si yo no tuviera datos con respecto a esto, directamente, ¿qué consideraría? Una diferencia de stock como resultado, en este caso, negativo. O sea, diría, tengo una diferencia de stock con un resultado negativo de 24.000 pesos y en realidad no lo es. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, no me adelanto al próximo punto. ¿Se entendió esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Parece que no. Bueno. Grandes. La diferencia de los grandes era 4.000 decía la contabilidad y 4.500, o sea, 500 pesos no de diferencia con respecto al inventario físico. La diferencia corresponde a la venta efectuada según la factura 3.180. Factura 3.180 es justo la última, ¿sí? 3.180. Por un total de 12.100, ese es el total de la factura, entregada al cliente con remito 4.052. Vemos el remito 4.050 es el último, de la toma o del corte de documentación. Y sin embargo se entregó con un remito 4.052. ¿Cuándo? Con fecha posterior al cierre de ejercicio. Las mercaderías fueron compradas por la empresa en el 2 de mayo. Este último dato me mareó. ¿Está mal el dato o vamos a analizarlo? ¿Qué sucedió No, acá? Dice, tiene que estar mal el dato porque no puede ser. vamos a ver, todo puede suceder. En el inventario físico dice 4.500. En el inventario contable dice 4.000. Y me habla de una venta con remito posterior. Ahí la planilla de inventario dice que entró en febrero, en teoría. Sí, en febrero. Si no puede ser. Si no, imposible que esté. Ese último dato ya me parece que está de más. Vamos a ponerle acá el 2 de marzo. ¿Cuánto decía febrero? Febrero. Porque si no es imposible que sea mayor acá en el inventario físico. No puede estar acá si no estaba. Me parece que eso no puede considerarse por justamente el método de evaluación PEPS. Me aclaran acá que hay 5 minutos, que me quedan 5 minutos. Perdón, ¿qué me decían del método PEPS? No, el tema es que si están acá 4.500 en el stock físico, es imposible que se hayan comprado en mayo, porque el stock físico se hizo el 30 de abril. De abril. ¿Sí? Entonces ese último dato lo modificamos ahí, le ponemos el 2 de febrero. ¿Sí? Bueno, entonces analizamos hasta acá y después ya los dejo libres. ¿Dónde lo modificó? El último, sí, el Word. En vez de decir, no me acuerdo qué decía, le puse 2 de febrero. Dice las Creo que mercaderías decía 2 de mayo. fueron compradas por la empresa el 2 de mayo, dice el práctico. Hay que modificar a 2